Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. Conforme al Latinobarómetro, el 72% de los mexicanos califica de ineficaces las acciones que ha tomado el gobierno para combatir la corrupción en el país y las llamadas acciones a favor de la transparencia. Como ya se ha dicho en esta tribuna, México ocupa el lugar 106 de 177 países calificados en el ranking de transparencia. En 2010, una mordida le costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos, más o menos en un promedio de 7 mordidas por mexicano al año. Se detectaron 200 millones de actas de corrupción en servicios públicos provistos y en autoridades federales y estatales. La corrupción en México tiene recientes casos emblemáticos de los que hemos discutido no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores, como el viejo conocido caso de oceanografía, como el caso muy comentado de la Casa Blanca y la relación que existe del Ejecutivo con el Grupo IGA o con el señor Hinojosa, y lo que hoy se discutía hace unos momentos en esta soberanía, que es el caso de FICREA. Todos estos envueltos en un halo no solamente de impunidad, de corrupción, sino también de soborno y de conflicto de intereses. Desde 2005, México ha aparecido en la lista de los estados fallidos que elabora el Fondo para la Paz, y argumentando en esto la falta de transparencia y sobre todo los grandes actos de corrupción. Las instituciones donde se reportan mayores niveles de corrupción son la policía, los tribunales y la construcción y realización de trámites administrativos y burocráticos, que esto incluye a todas las instituciones de gobierno, no solamente al Ejecutivo, sino también a las cámaras de diputados y senadores y al Poder Judicial. De quienes entraron en contacto con la policía en el último año, 61% declaró haber pagado un soborno. Existe, pues, actualmente un sistema normativo difuso de responsabilidades de los servidores públicos que solamente está sustentado por 11 leyes que no solamente no se cumplen, sino que han sido el marco de toda esta numeralia que yo he expresado con anterioridad. La propuesta que hay en esta Cámara de Diputados, digamos, más conocida, que es la del Partido Acción Nacional, y la propuesta del presidente, no acaban con el problema de la transparencia y la corrupción, adolecen de grandes cosas. La propuesta que el PAN presentó como la fórmula a la corrupción de México, la cual se supone que fortalecería el control, la fiscalización, la persecución y la sanción de esta conducta, no establece constitucionalmente el nombre de la Auditoría Superior de la Federación, pero garantiza que la Cámara de Diputados apruebe la cuenta pública. Se aboca a salvar la Secretaría de la Función Pública, pero no asegura que las contralorías internas sean autónomas, sino que estas, que son las primeras en detectar los actos de corrupción y que deberían de ser realmente independientes. Crea un comité, sí, de participación ciudadana que no tiene ninguna atribución, digamos, vinculante, o lo que comúnmente conocemos como dientes. Las facultades de este sistema están dispersas entre el Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité Coordinador, y resultará sumamente complicado para el ciudadano acercarse y entender el sistema. En concreto, esta reforma, que es de la que tanto se ha hablado y que probablemente será la que será discutida en las cámaras de diputados y senadores, no plantea una nueva época ni un México moderno en la lucha anticorrupción, ni mucho menos en el dictamen, por cierto, que emitió la Comisión de Puntos Constitucionales, porque esta no garantiza el derecho a las personas a un gobierno honesto, no hace una separación clara entre la transparencia y la rendición de cuentas, que debería de ser el primer paso de un sistema de anticorrupción y transparencia.
En dicho sistema se deben incluir instancias de prevención a la corrupción, como hoy podría ser el IFAI, la detección de las causas de la corrupción con un nuevo órgano que no necesariamente sea la Secretaría de la Función Pública, y con un control y fiscalización eficiente y en tiempo real, porque finalmente la fiscalización que viene a destiempo y que se da a la negociación política en una comisión de vigilancia que solamente analiza lo que una auditoría superior le quiere informar, no necesariamente es una fiscalización eficiente. Los casos emblemáticos de los que yo ya he mencionado definitivamente no se resolverán como problemas culturales en México. Ya se ha dicho, y yo también lo sostengo, que la corrupción no es un problema cultural en este país, es un problema sistemático que debe de ser resuelto con reformas eficientes, que realmente vayan a la raíz del problema y que no solamente sean reformas de papel o un discurso que el PRI le permita al PAN y donde los dos se quieran lavar la cara de los actos de corrupción que cometen miembros de su partido. Finalmente, esta es una reforma que nos debe de interesar a todos y que me parece que los partidos políticos deben de demostrar altura de miras al hacer una propuesta de transparencia y anticorrupción integral, donde todos reconozcamos los problemas que enfrentamos y donde todos realmente estemos dispuestos a resolver que es un problema de raíz y sistemático en México. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.